¿Quedan niños aquí todavía? Ahí voy. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Muy bendecido, ¿no? Gracias al Señor. Una de las cosas que el hermano estaba enseñando la semana pasada acerca de las parábolas. Ahora muchas veces parábolas, ¿no? Parábolas. El hermano paraba bolas. Está buena esa. Parábolas. Parábola. Ok. Entonces vamos a continuar con las parábolas. Parábolas. Ok, como quiera que lo digan, ustedes saben ya lo que no hay la manera de decirlo bien, pero Ya lo sabemos, ¿no? Siga adelante, hermano. ok. Entonces quedamos que íbamos a estudiar la parábola Eso. Ya ves. de la semilla, ¿no? Entonces yo le puse como título ¿en dónde se sembró la semilla? ¿En dónde se sembró la semilla? Ok. En Mateo 13 es un capítulo importante y de lo más interesante. Y es quizás el capítulo más malinterpretado de todo el Evangelio. Precisamente lo que nuestro Señor nos enseñó se ha leído en él. Si las parábolas se entendieran correctamente, las consecuencias serían de mayor alcance. Vamos a leer aquí la parábola del libro de Mateo, capítulo 13, del versículo 1 al 9, que es de la semilla. Dice así: más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie. Contó muchas historias en forma de parábolas, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en la tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez, porque la tierra era poca profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre los espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60, hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Todo lo que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Esta es la parábola del libro de Mateo, capítulo 13, versículo del 1 al 9. Pero le voy a decir una cosa, ¿no? De que la respuesta de esto que estaba diciendo Jesús, él la va a dar en los versículos del 18 al 23. Él mismo va a explicarnos a todos nosotros lo que él estaba hablando acerca de esta enseñanza. Mira como dice en el versículo 18. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no la entienden. Entonces viene el maligno, arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Aquí él está interpretando lo que él había dicho en los versículos del 1 al 9. Mire, aquí en el 20 dice: las semillas sobre la tierra flota representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por crecer la palabra de Dios, caen.
Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas. Así que no se produce ningún fruto. 23. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30 y 70 hasta 100 veces más numerosa de lo que habían sembrado. Bueno, ahora aquí voy a decirle una cosa, ¿no? La mayor parte de los detalles de esta parábola se refieren no al sembrador o a la semilla, sino a los distintos tipos de suelo en los que la semilla cayó. En su interpretación, el Señor Jesús explicó los diferentes tipos de suelo como la representación de las diversas clases de aquellos que escuchan la palabra. Así que los suelos son de las personas que escuchan la palabra. Son 4 en número y pueden ser clasificados como de corazón duro, de corazón poco profundo, de corazón a medias y de todo corazón. Es importante ver que en la parábola, Cristo no está hablando desde el punto de vista de los consejos divinos, porque no puede haber ningún fallo ahí, sino desde el punto de vista de la responsabilidad humana. Se lo voy a volver a repetir. Cristo no está hablando aquí de ninguno de los consejos divinos. Cristo aquí lo que está hablando acerca de la responsabilidad humana. Lo que tenemos aquí es la palabra del reino dirigida a responsabilidades del hombre, el efecto que tiene sobre él y sus respuestas. Veamos ahora brevemente cada clase por separado. ¿Okay? Los oidores, eso en el versículo 1, ¿no? Los oidores de junto al camino. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Cuando algunos oyen la palabra del reino y no la entienden, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Eso lo vemos en el versículo 4. Mira como dice aquí. Aquí el corazón que recibe la semilla no es receptivo y tampoco responde. A medida que aparecía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se la comieron. La respuesta. Por eso uso estas palabras, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Es como la vía pública, endurecido por el tráfico constante de este mundo. Aunque se dice que la palabra es sembrada en su corazón, esta no encuentra un alojamiento real en él. Y esto es lo que hace tan solemne. La palabra implantada es aquella que es recibida con mansedumbre y para ello debe hacerse a un lado toda inmundicia y abundancia de ¿qué? De malicia. Vamos a ver lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 21. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios le ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. En este punto que entra la responsabilidad del individuo, la responsabilidad de aquel que escucha la palabra. Todos tenemos la responsabilidad por lo que escuchamos. Tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios para saber si nos están hablando bien o si nos están hablando mal. La clase que dio el hermano esta mañana acerca de la Biblia, todos tenemos que saber lo que la Biblia nos está enseñando, porque si no lo sabemos, viene cualquier otra persona y juega
con nuestra salvación y juega también con nuestra fe. Y la fe de nosotros es muy valiosa para que venga cualquier persona a decirte cosas que no concuerdan con lo que dice la palabra. Y la palabra, todos nosotros sabemos que oyendo la palabra de Dios y sabiendo lo que la palabra de Dios dice, por ahí nosotros tenemos fe. Debe tenerse en cuenta que es cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, cuando viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Muchas veces a nosotros nos están dando clases y no entendemos lo que nos están enseñando y salimos para la casa con la duda. Pregúntenle al maestro qué es lo que el maestro está enseñando, qué es lo que el maestro quiere decir. Y también una cosa, que la Biblia lo dice. Le pedimos a Dios carro, le pedimos novia, le pedimos dinero, le pedimos... Pero si nosotros le pedimos a Dios que nos enseñe su palabra, si nosotros le pedimos a Dios que nos enseñe su palabra, Él nos la va a enseñar. Porque eso es una de las cosas que Dios quiere, que todos nosotros sepamos qué cosa es lo que a Él le gusta y lo que a Él no le gusta. Aquellos que oyen la palabra, son responsables de entenderla. El que oye la palabra es responsable de entenderla. Es cierto que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, pero debería. ¿Y qué pasará? ¿Y qué para él son? Y para él son locura, pero no debe ser así. Como nos dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe de saberlo. Ya como dice, el que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho. El que diga que sabe mucho, ese no sabe nada. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La comprensión de la palabra solo se obtiene de parte de ¿quién? De Dios. Y es responsabilidad de todos los que guardan y leen su palabra, clamar a Él. Todos nosotros tenemos que clamarle a Dios, todos nosotros tenemos que saber lo que la palabra dice. Fíjate con lo que dice el libro de Job, capítulo 34, versículo 22. Enséñame tú lo que yo no veo, enséñame tú lo que yo no veo. O bien, no sé qué mal dice, dímelo. Si he actuado mal, me detendré de inmediato. Eso es lo que dice la palabra de Job, el libro de Job, versículo 34, versículo 32. Su promesa es que enseñara a los mazos su barrera. Salmos, capítulo 25, versículo 9. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino, humildad. Eso es una de las grandes cosas que todos nosotros debemos tener y practicar, la humildad. Amén. Jesús, por Él estamos aquí, fue humilde. Él es el gran ejemplo para todos nosotros, poder tener esa cualidad. Pero si no hay humildad de corazón delante de Dios, ni búsqueda de la sabiduría de lo alto, entonces no habrá ninguna comprensión de la palabra y el diablo arrebatará lo que hemos oído o leído. Pero solo nosotros tendremos la culpa. Se lo voy a volver a repetir. Pero si no hay humildad de corazón delante de Dios, ni búsqueda de la sabiduría de lo alto, entonces no habrá ninguna comprensión de la palabra y el diablo arrebatará lo que hemos oído o leído. Pero solo nosotros tendremos la culpa. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros. Es una culpa personal. Si no hacemos lo que dice la palabra y si no le prestamos atención a lo que Dios quiere que nosotros sepamos y que lo que nosotros hagamos, es culpa de nosotros. No es culpa de que te está enseñando, ni es culpa de nosotros. Los oyentes de la tierra pedregosa. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz, se secó. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó la palabra,
el que fue sembrado en pedregales, ese fue el que oyó la palabra y al momento al recibir, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la perfección o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Vamos a ver lo que dice el libro de Mateos 13, versículo 5 y versículo 6. Otra vez cayeron en tierra poco profunda, en roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez, porque la tierra era poco profunda. Pero pronto la palabra se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben ¿con qué? Con alegría. Así que quiere decir que las semillas sobre la tierra rocosa que representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. El tipo de suelo al que se hace referencia aquí es aquel en donde la base es de roca o solo una fina capa de tierra encima. En este suelo poco profundo la semilla es recibida, pero el crecimiento es superficial. La interpretación de nuestro Señor de inmediato identifica la clase que especifica de oyentes que están en la vista aquí. Al principio prometen mucho, pero más tarde resultan muy decepcionantes. Lo que tenemos aquí es la falta de profundidad. Las emociones han sido movidas, pero la conciencia no ha sido examinada. Hay un gozo natural, pero sin convicción profunda o verdaderamente arrepentimiento. Pero no hay arrepentimiento, no es nada, lo que hay es un gozo. Pero es un gozo que es no es profundo. Fíjate, cuando se realiza una obra divina, de gracia en un alma, los primeros efectos de la palabra sobre ella no son producir paz y gozo, sino contrición, humildad y tristeza. Se lo voy a volver a repetir. Cuando se realiza una obra divina de gracia en un alma, los primeros efectos de la palabra sobre ella no son producir paz y gozo, sino contrición, humildad y tristeza. Y se lo voy a decir, mire, para que usted vea bien, en el libro de Nehemías. Mire, en el libro de Nehemías, ahí fue uno de los primeros lugares que se leyó la palabra, ¿no? En el capítulo 8, versículo 8. Fíjate lo que sucedió a mí, fíjese lo que sucedió. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras escribía, y los levitas que hacían entender la palabra al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro, no os entristezáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Todo el pueblo estaba oyendo la palabra, estaba llorando y estaban tristes. ¿Por qué estaban tristes? Porque ellos no estaban haciendo lo que la palabra de Dios debe decir. Así que cuando la palabra de Dios, cuando tú oyes a una persona que se ponga contenta, eso le está entrando superficial, porque la palabra de Dios es profunda. Cuando es profunda, te llega al corazón, entonces existe un cambio y uno se siente culpable. Pero eso de que se siente, eso es una cosa que es superficial. No lo digo yo, eso lo dice la palabra. Entonces fíjate lo que sucede. Fíjate lo que sucede. Lo triste es que hoy en día casi todo lo relacionado con el esfuerzo evangelístico moderno se calcula solo para producir esta clase de oyentes. Estamos produciendo unos oyentes que lo que quieran escuchar y que tengan gozo y que estén alegres. Eso es lo que estamos haciendo. El canto alegre, el sentimiento de los signos, las apelaciones a las emociones del predicador.
La demanda de resultados visibles y rápidos de la iglesia no produce más que retornos superficiales. Por eso es que tenemos tantos hermanitos sentados en las bancas y calentándola, como se dice, y no están haciendo nada porque lo que han tenido es, lo que han escuchado, ha sido una cosa superficial. Fíjate lo que dice, la demanda de los resultados visibles y rápidos de la iglesia no produce más que retornos superficiales. Se insta a los pecadores a tomar una decisión rápida. Son apresurados a adoptar la postura de religioso y luego se les da la seguridad de que todo está bien con ellos. La pobre alma engañada se va con un gozo falso y efímero. Lo más lamentable es que muchos en el pueblo del Señor la apoyan y favorecen esta parodia del verdadero ministerio del Evangelio, la cual deshonra a Cristo y engaña a las almas. Es de corta duración. Esta es la carne en su turno más claro, capaz de llegar tan cerca del reino de Dios y más aún manifestar su naturaleza sin esperanza. Hay una roca inquebrantable detrás que nunca cede la palabra ni le da alojamiento. La clase de oyentes representados aquí son nacidos solo ¿de qué? De la carne. Dejan que las cosas sean exteriormente favorables en la profesión. Es evidente que el número de estos puede multiplicarse en gran medida y puede pegarse como hojas muertas a un árbol que no ha tenido ninguna sacudida, busca para quitársela de encima. Pero la vida no es mejor en ellos. ¿Ok? Los oyentes de la tierra espinosa. Estamos hablando de ellos ahora. Y parte cayó en los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oyó la palabra. Pero la afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mira cómo dice aquí en este mismo capítulo 13, versículo 7. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Ahora el 13 y 22 que está respondiendo, Jesús le está respondiendo lo que había dicho al principio, ¿no? Aquí le está respondiendo lo que dijo Mesías. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. En el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 19, dice: se nombran las codicias y otras cosas, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de la riqueza y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. En el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 14, dice: los placeres de la vida como obstáculos adicionales representan por espinas. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Aquí no son tantas las causas internas, sino las trampas externas las que hacen que esta tercera clase de oyentes sea infructuosa. Así, el Señor ha dado a conocer aquí qué es lo que, desde el punto de vista humano, hace que gran parte de la semilla sembrada sea improductiva. Las razones por las cuales la predicación de la palabra no produce una cosecha espiritual en todos
lo que escuchan son, primero, la dureza natural del corazón del hombre y la oposición resultante de Satanás. Segundo, la superficialidad de la carne. Y tercero, las atracciones y distracciones del mundo. Estas son las cosas que producen esterilidad y están escritas como advertencia para el aprendizaje de cristianos. Tenemos que saber lo que dice la palabra, porque el diablo se las conoce. Y si el diablo se conoce la escritura, nosotros tenemos que conocerla también. ¿Para qué? Para saber cuando venga a decir unas cosas que no están de acuerdo con lo que dice la palabra. Porque una palabra sacada del texto es un pretexto. Así que tenemos que tener mucho cuidado, como mismo él lo explicó esta mañana, con lo que nos dice. Los siervos de Cristo son también instruidos para saber qué esperar, estar informados de lo que se apondra a su labor el diablo, la carne y el mundo. Los oyentes de la buena tierra, vamos a hablar ahora de los oyentes de la buena tierra. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. El que fue sembrado en buena tierra y este es el que oyó y entendió la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mira cómo dice en el 8. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30 y 60 hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Ahora vamos a ver aquí la respuesta. En el 23. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se habían sembrado. Debe ser observado, tenemos que observar cuidadosamente que cuando definió al oriente de la buena tierra, Cristo nos dijo, este es aquel en que una obra divina de gracia ha sido forjada, o cuyo corazón ha sido hecho receptivo por la operación del Espíritu Santo. Lo cierto es que esto debe preceder cualquier recepción de la palabra por parte del pecador para que se vuelva fructífero. Sin embargo, este no es el aspecto particular de la verdad con la que Cristo estaba tratando aquí. Como ya se ha dicho, Él no está hablando aquí del cumplimiento de los designios de Dios, sino desde el punto de vista de la responsabilidad humana. Aquí, esta enseñanza es acerca de que tenemos que tener una responsabilidad humana. Dios lo ha hecho todo. Dios nos da los materiales para que nosotros hagamos las cosas. Ahora nosotros tenemos que ser responsables por lo que nosotros hagamos. Miremos los registros complementarios de esta parábola que ofrecen Marcos y Lucas. Debe ser cuidadosamente comparado en Lucas 8:15, fíjate cómo dice. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras de buen corazón que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Se nos dice primero que la palabra debe ser recibida con corazón. Buenos rectos. En segundo lugar, él la retiene. Y en tercer lugar, que da fruto con perseverancia. Las condiciones de dar fruto son una mente sin prejuicio, un corazón abierto, la comprensión de la palabra recibida y la perseverancia aferrándonos a ella firmemente. Para terminar, permítame llamar su atención a una o dos lecciones prácticas incorporadas por esta parábola. En primer lugar, la preciosura de la semilla. Si hubiera solo un grano de trigo que quedara en el mundo hoy y se metiera,
ni aún los esfuerzos del hombre podrían reproducirlo. Así es con la palabra. Si no fuera arrebatada, no todo el ingenio o la sabiduría del hombre podría reemplazarla. Entonces valorarémosla, amémosla y estudiémosla más. En segundo lugar, la discreción del sembrador en la parábola no se nos dice casi nada acerca de él, sobre el simple hecho de que él sembró. Lo único que se habla acerca del sembrador es de que él sembró la semilla. En esta énfasis, la semilla, los distintos tipos de suelo, son los obstáculos y las condiciones para el fruto. ¿Por qué es esto así? Porque la personalidad del sembrador y el método de la siembra son de una importancia secundaria. Un niño pequeño puede dejar caer una semilla tan eficazmente como un hombre. El viento puede llevársela y conseguir tanto como si un ángel hubiera plantado. Todos, no solamente los predicadores, pueden ser sembradores. En tercer lugar, las condiciones para dar fruto, hay mucho pedregal en el jardín de cada una de nuestras almas. Entonces, no despreciemos el martillo y el arado de Dios. Hay muchas espinas en cada una de nuestras vidas que deben ser arrancadas si ha de haber más espacio para el fruto. Por último, es necesario que haya mucha oración para tener entendimiento, paciencia y el aterrizamiento de la palabra en nuestros corazones con el propósito de guardarla. Cristo en su interpretación dio un significado a cada detalle, y no solo esto, sino que mediante la comparación de los tres registros de esta parábola aprendemos que las espinas representan por lo menos 4 cosas distintas. Esto nos muestra la necesidad de estudiar con cuidado y meditar en oración sobre la palabra de Dios. Debemos meditar y tener cuidado con la palabra de Dios. Bueno, esta ha sido mi pequeña clase. Muchas gracias. Amén, hermano. Gracias. Obedecer es mejor que confiar en tu opinión. Obedecer es creer en Dios. Muy fácil es y al orar tú le pides al Señor de su ayuda para obedecer. Y el versículo que nos aprendimos es: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Gracias, hermano. Gracias, familia. Qué bonito los niños, ¿verdad? Siempre es bien bonito escucharlos y hacer. Gracias por Mire, para la otra semana estamos estudiando las parábolas. Para la otra semana es la parábola de la mala hierba.